condiciones externas del medio ambiente, que son las variables independientes, es decir, todo lo que es el entorno, si lo viéramos desde un punto de vista hasta matemático, son las variables independientes. Nosotros, digamos, nuestra influencia en el entorno es muy limitada. Obvio que, por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? A ver, el Banco Central puede controlar la política monetaria, controla la política monetaria, pero no los precios, por ejemplo, en la economía. Esos precios son variables independientes. Pero nosotros, es decir, ¿cómo se llama? El fruto del trabajo de la organización, digamos, es a partir de variables dependientes. ¿Por qué? Porque son las que manejamos internamente en la organización, ¡Mambrú! ¿Sí? Entonces, esas organizaciones, las organizaciones, tienen que ser adaptables a las condiciones externas del medio ambiente, es decir, tienen que poder manejarse con las variables independientes que están presentes en un momento dado para producir lo que tiene que producir, sean productos, servicios, es decir, cuando hablamos de productos y servicios, y cuando hablamos de servicios, hablamos de distintos tipos de servicios. A ver, tenemos no solo el servicio telefónico, la justicia es un servicio, es el servicio de justicia. El servicio de salud, ¿sí? Es decir, lo que quiero remarcar con esto es que la palabra producto es muy abarcativa. Entonces, ¿qué tipos de sistemas de control tenemos? Primero, el adelantado, straightforward. Es un ejemplo un ejemplo básico es el método científico. Y se produce el ajuste del sistema una vez detectadas las variables independientes del sistema. Es decir, piensen en la investigación, ¿no es cierto? Vamos de vuelta, ya que es un tema de actualidad, del coronavirus. Es decir, a medida que se van detectando las variables independientes de ese bicho, sea la secuencia genética, la fotografía que le sacaron el otro día en el Malbrán, va ajustando tal vez los métodos de detección, los métodos de la probable cura o la vacuna. Entonces, dice, ventaja, exactitud del método cuando el método predictivo es exacto. Es decir, acá podríamos decir que el método predictivo, ¿no es cierto? Ojo, estamos hablando del elemento de salida, ¿no es cierto? Por eso estamos hablando del método predictivo. Si el método predictivo es exacto, a lo cual, por ejemplo, ¿no es cierto?, una investigación matemática nos podría llevar, bueno, tenemos la ventaja de poder, es decir, en la ciencia, ahí está, en las ciencias duras, no, que se me acaba de ocurrir, en las ciencias duras, la matemática, la física, los métodos predictivos son más exactos que en las ciencias blandas. Y peor, digamos, menos, podríamos, no, las ciencias de la salud no son ciencias blandas, son ciencias naturales. Bueno, en cierto modo, pero ¿qué es lo que sucede? En el caso de cuanto más blanda es una ciencia, más, digamos, menos exacto es el método de predicción. Es decir, se trabaja mucho con prueba y error, que es lo que se está haciendo ahora. Es decir, sí, tal combinación de medicamentos pueden atacar al virus. Sí, no, bueno, pero no tanto. Bueno, esta sí, esta lo mata definitivamente.
Sí, pero el problema es que terminan matando también a la persona. Entonces, se va probando. Ahora, justamente está ahí la desventaja. Ese rango de aplicabilidad del modelo predictivo lleva a respuestas no deseadas. Cuanto más amplio es el rango, más respuestas no deseadas tenemos. Pero en las organizaciones, ¿no es cierto?, el método científico, podríamos decir que se produce cuando se detectan los cambios en el medio ambiente, es decir, en las variables independientes, y antes de producir una respuesta, se adapta a la organización y después se produce la respuesta. Por lo general, las organizaciones trabajan no sobre un método de control adelantado, sino por prueba y error. Es decir, las organizaciones tienen resistencia a los cambios, sea cual fuere, es decir, la respuesta, por favor, la respuesta de las organizaciones, muy raramente, y yo digo prácticamente imposible, que se produzca con el método, digamos, el método de adaptación adelantado. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad las organizaciones detectan los cambios en el sistema, pero por lo que se llama inercia, ¿no es cierto?, inercia de comportamiento de las organizaciones, en realidad prueban a ver si con el método actual que están trabajando pueden producir una salida satisfactoria. Cuando ven que no pueden producir una salida satisfactoria, entonces produce el ajuste en el sistema una vez detectada la respuesta. Entonces, obviamente que no depende, como dice ahí en las ventajas, de una fórmula empírica y por lo tanto de rangos de aplicabilidad de la misma. ¿Qué significa esto? Y que no hay un librito para cambiarlo. Miren, se han tratado de hacer experiencias hace mucho y ya se dejaron de lado, de tratar de aplicar exactamente, por ejemplo, en empresas de producción, el mismo método en un país que en otro. Claro, a ver, cuando estamos hablando de esto, estamos mencionando no la forma de trabajo, es decir, McDonald's trabaja igual en todos los países, pero organizacionalmente, McDonald's en la Argentina, que Arcos Dorados, es muy distinta a lo que es McDonald's en los Estados Unidos, organizacionalmente. Eso no implica que el método de trabajo no sea el mismo.